¿Te has preguntado alguna vez por qué la Biblia prohíbe de manera tajante el contacto con los muertos? Esta prohibición es más que una advertencia. Es una frontera espiritual que separa a los vivos de un mundo oscuro y misterioso que, según las Escrituras, jamás deberíamos cruzar. Pero, ¿por qué es tan peligrosa la consulta de los muertos? ¿Qué hay detrás de esta severa prohibición? ¿Y qué nos dice acerca de la relación entre lo visible y lo invisible? A lo largo de la historia, pueblos enteros han buscado respuestas en lo oculto. Desde los hechiceros de Egipto hasta las prácticas de necromancia en Babilonia, el deseo de conectar con los muertos ha sido parte de la humanidad. Pero ¿sabías que el pueblo de Israel tenía una visión completamente diferente sobre el más allá? Hoy exploramos las razones bíblicas que nos prohíben entrar en contacto con los espíritus y el misterioso papel de los muertos en el Antiguo Testamento. Y al final de este video, descubrirás por qué esta enseñanza es tan relevante hoy en día. Hoy te invitamos a descubrir el enigma detrás de una prohibición que podría cambiar la forma en que ves lo espiritual. ¿Estás listo para entender por qué, en la Biblia, los muertos deben permanecer en su lugar? Hace miles de años, el pueblo de Israel se encontraba rodeado de naciones que practicaban rituales espirituales profundamente arraigados, como la necromancia y la consulta a los muertos. Mientras los egipcios, los babilonios y los cananeos realizaban estos rituales en busca de sabiduría, la ley que Dios le dio a Israel era clara y contundente. En Deuteronomio 18, 9, 11, Dios les advierte: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de esas naciones. No se ha hallado en ti quien practique magia, ni adivinación, ni hechicería, ni quien consulte a los muertos. Este mandato era una separación directa entre el pueblo de Israel y las prácticas espirituales de los pueblos paganos. Los pueblos que rodeaban a Israel practicaban estas formas de adivinación, buscando respuestas en los muertos como una manera de interpretar el futuro o recibir orientación. Pero para Israel, la consulta a los muertos no solo era una práctica prohibida, sino que iba en contra del mandato de vivir en pureza y exclusividad con Dios. En Deuteronomio 18, 10, 11, Dios lo deja claro: no se hallará entre vosotros quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, ni quien haga encantamientos, ni quien consulte a los espíritus, ni mago, ni quien pregunte a los muertos. Estas prohibiciones no eran solo religiosas, sino profundamente espirituales, ya que comprometían la relación pura y santa que Dios quería tener con su pueblo. El pueblo de Israel debía estar apartado de las prácticas de las naciones vecinas, y este mandato era fundamental para mantener su pureza espiritual. En Levítico 26 se dice: el alma que se volviere a los encantamientos y a los que evocan a los muertos, yo pondré mi rostro contra esa alma, y la tal será cortada de su pueblo. Esta es una advertencia clara de las consecuencias graves que enfrentaba quien desobedeciera la instrucción de mantenerse alejado de tales prácticas. Dios deseaba que su pueblo confiara plenamente en Él para obtener sabiduría y guía, no en los espíritus de los muertos. Estas prácticas eran vistas como una violación directa del primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Y al consultar a los muertos, el pueblo de Israel no solo desobedecía a Dios, sino que también estaba abriendo puertas espirituales que lo alejaban de su propósito divino. Por eso, cuando el rey Saúl, desesperado por la falta de dirección de Dios, recurrió a la mujer de Endor para consultar el espíritu de Samuel, desobedeció completamente este mandato divino. La consulta a los muertos fue vista como una grave transgresión, y Dios no respondió directamente a Saúl. En cambio,
Samuel, al ser evocado, le habla de una manera dura, diciéndole que su reino había llegado a su fin. Este acto de Saúl demuestra cuán peligrosa era esta práctica y cómo comprometía la relación que Dios deseaba tener con su pueblo. Dios quería proteger a Israel, no solo de las consecuencias físicas, sino también de las espirituales. El contacto con los muertos interfería con su plan para su pueblo, pues desviaba la mirada de Israel de la única fuente legítima de sabiduría, que es Él mismo. En las naciones que rodeaban a Israel, la práctica de consultar a los muertos no era solo común, sino profundamente arraigada en su vida espiritual. Los babilonios, los egipcios, los cananeos y otros pueblos de la antigüedad recurrían a médiums y hechiceros para buscar respuestas a sus inquietudes. Estos pueblos pensaban que los espíritus de los muertos podían ofrecerles sabiduría y guía, pero para Israel, esta práctica era completamente ajena a la voluntad de Dios. El Señor, al guiar a su pueblo a través de la ley, dejó claro que el contacto con los muertos era una abominación. En Deuteronomio 18, 9, 11, leemos: «Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de esas naciones. No sea hallado en ti quien practique magia, ni adivinación, ni hechicería, ni quien consulte a los muertos». A pesar de las claras instrucciones de Dios, la atracción de estas prácticas espirituales era fuerte. Las culturas vecinas ofrecían algo tangible, una respuesta rápida a los problemas y un vínculo con lo desconocido. Y aunque la ley de Moisés les enseñaba a los israelitas a alejarse de tales costumbres, la tentación siempre estuvo presente. En su búsqueda por poder y respuestas, algunos israelitas cedieron a la tentación de las prácticas paganas. La consulta a los muertos, la adivinación y la hechicería que tanto Dios aborrecía comenzaron a infiltrarse entre ellos. Esto no solo era un pecado, sino un grave acto de rebelión, ya que quebrantaba la confianza exclusiva que Israel debía tener en su Dios. Los profetas, como Isaías y Jeremías, fueron claros en sus advertencias. En Isaías 8:19 se dice: «Cuando os digan, consultad a los que tienen espíritu de adivinación y a los que susurran y murmuran, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Por los vivos consultaréis a los muertos». Este versículo muestra cómo el pueblo de Israel, al ceder a esas prácticas, estaba olvidando la soberanía de Dios, buscando respuestas en lugares equivocados. A pesar de las claras advertencias, muchos israelitas sucumbieron al deseo de conocer lo oculto. Pero este no era solo un pecado individual. Su influencia afectaba a toda la nación. El contacto con los muertos violaba la esencia misma de la relación que Israel debía mantener con Dios. Este conflicto interno, entre la obediencia a la ley divina y las tentaciones externas, era una constante batalla en la vida del pueblo. Y así, cuando el rey Saúl, desesperado por la falta de respuestas, se enfrenta a una grave crisis personal y nacional, decide ir en contra de la voluntad de Dios. En su desesperación, Saúl recurre a lo que había sido prohibido: la consulta a los muertos. La historia de Saúl y la mujer de Endor nos muestra las trágicas consecuencias de ceder a estas prácticas. Al no obtener respuesta de Dios, Saúl se arriesga a violar un mandato claro y eterno. Saúl, quien había sido elegido por Dios para liderar a Israel, ahora estaba dispuesto a sacrificar su relación con Dios por una respuesta rápida, sin importar las consecuencias. Esta es una de las lecciones más duras de la historia de Israel: el costo espiritual de recurrir a lo prohibido. Saúl, el rey ungido por Dios, se encontraba en una situación que jamás imaginó vivir. El ejército filisteo estaba a las puertas y las noticias no eran buenas.
A lo largo de su reinado, Saúl había tomado decisiones cuestionables y a medida que su desobediencia crecía, su relación con Dios se había enfriado. Ahora, cuando más lo necesitaba, Dios no le respondía. Durante días, Saúl había esperado una respuesta divina, pero el cielo permanecía callado. No había visiones, ni profecías, ni sueños. El pueblo temía y el rey, incapaz de encontrar consuelo en la oración, comenzó a dudar de su liderazgo. Como último recurso, decidió que buscaría respuestas a través de un medio que Dios claramente había prohibido: consultar a los muertos. Saúl sabía que, según la ley de Moisés, la consulta a los muertos estaba terminantemente prohibida. Dios había dejado claro que el pueblo de Israel debía mantenerse apartado de esas prácticas, pues ellos debían buscar dirección únicamente en Él. En Deuteronomio 18, 10, 11, Dios les había instruido: no sea hallado en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, ni quien haga encantamientos, ni quien consulte a los espíritus, ni mago, ni quien pregunte a los muertos. Pero Saúl, cegado por su desesperación, decidió recurrir a lo prohibido. En su mente, la consulta de los muertos era la única manera de obtener las respuestas que necesitaba. Por lo tanto, envió a sus criados a buscar a una mujer con espíritu de adivinación, la bruja de Endor, quien vivía oculta, ya que aquellos que practicaban necromancia y hechicería eran expulsados de Israel. La mujer de Endor, al principio, se mostró reticente. Sabía que, según la ley, cualquier adivino o hechicero debía ser desterrado de Israel. Pero Saúl, disfrazado, la instó a invocar el espíritu del profeta Samuel. En su desesperación, Saúl violaba uno de los mandamientos más importantes dados por Dios. La bruja, temerosa de ser descubierta, finalmente cedió. Con cautela comenzó su ritual, evocando el espíritu de Samuel. La atmósfera estaba cargada de tensión, y la oscuridad parecía tragarse la esperanza de Saúl. Cuando el espíritu de Samuel apareció, no fue de la manera que Saúl había esperado. En lugar de traer respuestas de consuelo, el espíritu de Samuel lo confrontó directamente, reprochándole su desobediencia. ¿Por qué me has molestado haciéndome subir?, preguntó el espíritu de Samuel. Estoy en gran angustia porque los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde ni por profetas ni por sueños. Por tanto, te he llamado para que me declares lo que debo hacer. Saúl, atónito, oyó la voz del profeta que había guiado a Israel. Pero esta vez, las palabras que escuchó no eran de esperanza, sino de condena. Samuel no le dio a Saúl la respuesta que tanto anhelaba. En lugar de consuelo, le dio un mensaje claro: Jehová entregará también a Israel contigo en manos de los filisteos, y mañana estarás conmigo, tú y tus hijos, en el mismo lugar donde yo estoy. La decisión de Saúl de consultar a los muertos lo había condenado a la pérdida de su reinado, la muerte y la destrucción de su linaje. Saúl, en su desesperación, no solo había violado un mandamiento divino, sino que también había abierto las puertas a un destino trágico. La consulta a los muertos, que en principio parecía una salida, resultó ser su perdición. La obediencia a Dios, que siempre había sido la clave para la protección y dirección de Israel, se desvaneció con este acto de desesperación. La desobediencia de Saúl y su consulta a los muertos no solo destruyeron su vida, sino que también significaron la pérdida de su reino y el fin de su familia como líderes de Israel. El pecado de recurrir a lo prohibido lo apartó aún más de la presencia de Dios, y su reinado, que había sido bendecido, se convirtió en una tragedia. El contacto con los muertos, la transgresión de la ley de Dios, resultó en la pérdida de todo lo que Saúl había alcanzado.
Saúl, el primer rey de Israel, había alcanzado su último día. El destino de su reino, de su familia y de su vida estaba sellado. La batalla contra los filisteos ya había comenzado y Saúl, incapaz de encontrar consuelo en la oración o en la guía divina, ya había dado su último paso en la oscuridad. El reino que Dios le había otorgado a Saúl había llegado a su fin, no por la espada enemiga, sino por su propia desobediencia a Dios. A pesar de haber sido elegido por Dios, Saúl había fallado una y otra vez. La consulta a los muertos, el recurrir a la bruja de Endor, fue solo la última de muchas transgresiones. El pecado de Saúl no fue solo un error de juicio, sino una rebeldía contra la dirección divina. Saúl había sido un líder ungido por Dios, pero su incapacidad para arrepentirse y su constante rechazo a la obediencia lo condujeron a la desesperación y a la pérdida de la protección divina. Las consecuencias de sus decisiones finalmente llegaron. En 1 Samuel 31:4, Saúl, enfrentando la derrota y sabiendo que su fin estaba cerca, tomó una decisión final. Entonces dijo Saúl a su escudero: «Saca tu espada y atraviesa conmigo, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y se burlen de mí». Pero su escudero no lo quiso hacer, porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. Saúl eligió terminar su vida antes que caer en manos de sus enemigos, una muerte dolorosa y llena de arrepentimiento. Este final no fue solo la muerte de un hombre, sino también el colapso de un reinado que tuvo tantas oportunidades para ser restaurado. Saúl fue llamado a ser el líder de Israel, pero su incapacidad para confiar completamente en Dios lo llevó a la desesperación. La consulta a los muertos, el acto que Saúl cometió al ir en contra de la ley divina, selló su destino. Su vida terminó en suicidio, un reflejo de su caída espiritual. La desobediencia a Dios, la búsqueda de respuestas fuera de su voluntad, trajo consigo la destrucción. Saúl no solo perdió su vida, sino que también perdió el reino que había recibido de Dios. Su familia, su linaje, también fue arrasado. En 1 Samuel 31:6 leemos: «Así murió Saúl con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres aquel día igualmente». El precio de su pecado fue alto, la muerte de su familia y la caída de su nación. Saúl había sido llamado por Dios para guiar a su pueblo, pero su desobediencia a las claras instrucciones de Dios lo llevó a la ruina. Cuando un líder no confía plenamente en la voluntad de Dios, las consecuencias no solo afectan a esa persona, sino a todos los que están bajo su autoridad. El pecado de Saúl afectó a toda la nación de Israel, sumiendo al pueblo en la oscuridad. Pero el fin de Saúl no fue el final de Israel. Dios ya había preparado un nuevo rey. David, un joven pastor conforme al corazón de Dios, fue ungido para ser el próximo líder de Israel. A diferencia de Saúl, David buscaría la dirección de Dios en todo momento. Aunque imperfecto, David entendía que la obediencia a Dios es la clave para recibir su bendición. El contraste entre Saúl y David es claro. Saúl buscó respuestas fuera de Dios y como resultado encontró desesperación. David, en su humildad, buscó la dirección de Dios y en él encontró paz, sabiduría y dirección para liderar a su pueblo. La lección de Saúl es una advertencia para todos nosotros. Cuando nos apartamos de Dios, buscamos consuelo y dirección en lugares equivocados, y eso nos lleva a la oscuridad. Dios no nos llama a buscar respuestas en lo oculto ni en lo prohibido. Él quiere que confiemos plenamente en su palabra, que es lámpara a nuestros pies y luz a nuestro camino. La historia de Saúl es una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia, pero también es un recordatorio de que siempre podemos volver a Él
como David, buscando su dirección y viviendo bajo su voluntad. La historia de Saúl es, ante todo, una advertencia. Saúl no fue un rey cualquiera, fue elegido por Dios mismo para guiar a su pueblo, pero su vida terminó en una tragedia que pudo haberse evitado. La pregunta es, ¿cómo llegó Saúl a ese punto? ¿Cómo pudo un hombre con tanto potencial, con un llamado tan grande, llegar al borde de la desesperación y la autodestrucción? La respuesta está en su desobediencia. Saúl no empezó su reinado buscando la perdición. Comenzó con buenas intenciones, con un corazón dispuesto. Pero con el tiempo, su corazón se endureció. La soberbia, el miedo, la desesperación lo llevaron a tomar decisiones que lo separaron de Dios. Cada pequeña transgresión, cada momento en que ignoró la voz de Dios, lo fue apartando más y más de su voluntad. Y un día, cuando más lo necesitaba, Saúl se encontró completamente solo. Dios no le respondió porque había llegado al punto de no retorno. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces hemos sentido la misma desesperación que Saúl? Esa sensación de estar completamente solos, de no encontrar respuestas. La vida no siempre va como esperamos. Las pruebas llegan, las decisiones se vuelven difíciles y en esos momentos muchas veces buscamos respuestas fuera de Dios. Nos inclinamos hacia lo prohibido, buscamos consuelo en lugares equivocados, como lo hizo Saúl. Y lo que encontramos es más vacío, pero la lección es clara. Cuando nos apartamos de Dios, las consecuencias no solo afectan nuestra vida, sino también a aquellos que están a nuestro alrededor. Saúl creyó que podría encontrar respuestas consultando a los muertos, pero lo que encontró fue condena. La consulta a lo oculto, las decisiones que tomamos fuera de la voluntad de Dios, nos apartan de la verdadera vida. En momentos de dificultad, Saúl decidió abandonar la voz de Dios, y al final, esa elección lo llevó a la muerte, a la destrucción de su familia y su reinado. Pero en el corazón de su historia hay una pregunta que resuena con fuerza para nosotros hoy. ¿Qué estamos buscando cuando enfrentamos dificultades? ¿De qué estamos buscando consuelo? ¿Dónde ponemos nuestra fe cuando todo parece ir mal? La verdad es que aunque podamos tener buenas intenciones, si nos apartamos de Dios, nos estamos apartando de la vida misma. Saúl confiaba en sus propias fuerzas y cuando se enfrentó a la batalla más difícil de su vida, no encontró a Dios allí. Dios, que había sido su fortaleza, ya no le respondía y la tragedia fue irreversible. La desobediencia a Dios, por pequeña que parezca al principio, tiene un costo mucho mayor del que podemos imaginar. Cada vez que decidimos caminar por nuestro propio camino, estamos poniendo en peligro no solo nuestra vida, sino también la vida de aquellos a quienes amamos. La buena noticia es que, a diferencia de Saúl, tenemos una oportunidad hoy. La oportunidad de elegir, en medio de nuestra desesperación, la obediencia. La oportunidad de regresar a Dios, de pedir perdón, de confiar en su dirección. Saúl nos muestra las consecuencias de apartarse de Dios, pero también nos muestra que cada día es una nueva oportunidad para volver a Él, para restaurar nuestra relación con Él. La obediencia a su voluntad es la única respuesta que realmente nos lleva a la vida, a la paz y a la esperanza. Dios no quiere que busquemos respuestas en lo prohibido ni en lo oculto. Él quiere que confiemos en Él, que le entreguemos nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras decisiones. Y cuando lo hacemos, su luz nos guía. En cada situación difícil, Él está ahí para darnos dirección, no porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel. En Él encontramos la verdadera paz, la verdadera dirección. No tienes que buscar más allá, porque Dios te ofrece todo lo que necesitas. Solo en Él, la respuesta es segura. Hoy te invito a reflexionar sobre tu vida. ¿Estás buscando a Dios en los momentos difíciles? ¿O estás recurriendo a lo oculto, a soluciones temporales?
La obediencia a su palabra es la única respuesta que nos da paz, esperanza y vida eterna. No dejes que la desesperación te aleje de Él. Él te llama hoy. Responde con fe y obediencia y encontrarás la luz que guiará tu camino. Si este video tocó tu corazón, no dejes que este momento termine aquí. ¿Qué has aprendido hoy sobre la obediencia a Dios y las consecuencias de apartarnos de su voluntad? Te invito a compartir tu reflexión en los comentarios. Queremos saber lo que piensas y cómo este mensaje ha impactado tu vida. Además, no olvides darle like a este video si sientes que Dios ha hablado a tu vida. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Únete a nuestra comunidad y recibe más contenido que te desafiará y te ayudará a crecer en tu caminar con Dios. Haz clic en el botón de suscripción. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos y asegúrate de seguirnos en el canal de Mistiología, donde continuamos explorando la palabra de Dios de manera profunda y práctica. Este es el momento de reflexionar sobre tu vida y tomar decisiones. No puedes seguir buscando respuestas en los lugares equivocados. La verdadera paz y dirección solo vienen de Dios. Si sientes que este mensaje ha tocado tu vida, comparte este video con aquellos que necesitan escuchar esta verdad. No dejes que el silencio de Saúl se repita en tu vida. Shalom.